A ver, ¿qué pasa cuando desaparecen todas las reglas? Cuando no hay nadie para decirnos qué está bien y qué está mal. Pues hoy vamos a adentrarnos en la respuesta, una bastante inquietante que nos dio William Golding en su obra maestra El Señor de las Moscas. La historia arranca y, nos planta de golpe en una situación increíble. Imaginan la escena. Un accidente de avión en medio de una guerra y un grupo de niños de colegiales británicos que acaban solos, sin un solo adulto, en una isla que parece un paraíso. Pero claro, esa inocencia, esa apariencia de paraíso, estaba a punto de chocar con la prueba más dura que se puedan imaginar. Vale, ¿y cómo empieza todo? En esta primera etapa, los chicos, claro, todavía tienen muy presente el mundo de los adultos. Así que, lógicamente, intentan, recrear la sociedad que acaban de dejar atrás. Al principio, la verdad parece que la cosa va a funcionar. La civilización, por así decirlo, se impone. Eligen a un líder, Ralph, que es como la voz de la sensatez, el que insiste en que lo más importante es que lo rescaten. Y hasta tienen un objeto muy especial para poner orden y convocar reuniones. Pero claro, la primera fisura en este nuevo mundo aparece casi al instante. Y tiene un nombre, Jack. Él representa algo totalmente distinto, algo mucho más primario. Y ese objeto del que hablaba es ni más ni menos que la caracola. Y ojo, no es solo una concha chula que encontraron en la playa. ¿Qué va? Es su conexión directa con las reglas, con el orden, con la democracia. Es muy sencillo. Si tienes la caracola, tienes el turno de palabra. Es, como la ley fundamental de su nueva sociedad. Pero, y aquí está la clave, es un símbolo, increíblemente frágil. Y con esto entramos de lleno en el corazón del conflicto, porque lo que nos plantea la novela va mucho más allá de una simple pelea de niños. Es un auténtico choque de trenes, una lucha de ideas que por desgracia se va a volver muy, pero que muy real. Aquí lo vemos clarísimo. Son dos líderes, sí, pero representan dos mundos completamente opuestos. Por un lado está Ralph. Orden, reglas, construir refugios y sobre todo mantener encendida esa hoguera, su única esperanza de que alguien los vea y los rescate. Y por el otro lado está Jack. A él lo que le mueve es la caza, el poder, el dejarse llevar por los instintos más básicos. Y todo esto se simboliza en esas caras pintadas, que son como una máscara que le da una identidad nueva y, la verdad, bastante aterradora. Y llegamos a un momento que lo cambia todo. Es el punto de no retorno. La obsesión de Jack por cazar su primer cerdo le lleva a descuidar lo único que de verdad importaba, la hoguera. Y justo en ese momento, ¿qué pasa? Que un barco aparece en el horizonte. Pero el fuego está apagado. No hay humo. El barco pasa de largo. Y con él se va la primera oportunidad real de rescate. La brecha entre Ralph y Jack a partir de aquí ya es insalvable. Claro, a medida que el orden que intentaron construir por fuera se viene abajo, algo mucho más siniestro empieza a surgir. Pero esta vez no viene de fuera, viene de dentro de ellos mismos. El miedo, que hasta ahora era solo eso, miedo, de repente empieza a tener un nombre y una forma. Los más pequeños empiezan a hablar entre susurros de una fiera, una especie de monstruo que se esconde en la selva por la noche. Y la gran pregunta que lo empieza a dominar todo es, ¿de verdad hay algo ahí fuera? ¿O es un monstruo que están creando ellos con su propio miedo? Y como era de esperar, este miedo se extiende como la pólvora, como un virus. La lógica y la razón empiezan a desaparecer y dejan paso a las pesadillas, a los rumores, a la superstición. La isla, que al principio parecía un paraíso, ahora es un lugar terrorífico. Cada sombra, cada ruido en la noche, todo alimenta esa paranoia que no para de crecer. Y es aquí donde la historia llega a su punto más oscuro. Para intentar calmar a esa supuesta fiera, la tribu de Jack hace algo terrible. Matan un cerdo y clavan su cabeza en una estaca, como una ofrenda. Enseguida la cabeza se llena de moscas, y a eso lo llaman el Señor de las Moscas. Pero, como se puede imaginar, esto no es solo un trofeo de caza macabro. Su significado es mucho, mucho más profundo. Hay un personaje, Simon, que es quizá el más lúcido, el más sensible de todos. Y es él quien va a descubrir la terrible verdad. En una escena que es casi una alucinación, provocada por el calor y el miedo, la cabeza del cerdo parece hablarle, y le revela el gran secreto de la isla. La fiera no existe. No es un animal escondido en la selva. La fiera son ellos. Está dentro de cada uno. Es ese mal, esa oscuridad que todos llevamos dentro. Una vez que esa verdad sale a la luz, aunque solo sea para Simon, ya no hay vuelta atrás. Esa fina capa de civilización que aún quedaba se rompe en 1000 pedazos, y la caída en picado hacia la barbarie se acelera de una forma, totalmente trágica. A partir de aquí, la violencia es imparable. Primero, Simon intenta ir a contarles a los demás la verdad sobre la fiera.
pero en medio de un baile frenético y salvaje lo confunden con el monstruo y lo matan. Lo siguiente es el poder. La tribu de Jack ataca a lo que queda del grupo de Ralph y les roba las gafas a Piggy. Ya no es solo robar unas gafas, es robar la capacidad de hacer fuego, el símbolo de la inteligencia. Poco después, la caracola, ese último vestigio de ley, es destrozada. Y finalmente Piggy, que siempre fue la voz de la razón, es asesinado. Con él, cualquier esperanza de orden muere para siempre. Ya solo queda Ralph. Está completamente solo, y ahora él es la presa. La cacería ha comenzado. Y en un acto de salvajismo que ya no tiene límites, la tribu de Jack decide prenderle fuego a toda la isla. Piénsalo un momento, no para que los vean, no para que los rescaten, sino para obligar a Ralph a salir de su escondite y poder matarlo. La destrucción es absoluta. Y justo ahí, en el punto álgido de esta locura, cuando todo parece perdido, llega el final. Y es un final de verdad cargado con una de las ironías más brutales de la literatura. Resume perfectamente todo lo que Golding nos quería decir. Y esa ironía es esta. Justo cuando están a punto de atrapar a Ralph, aparece un oficial de la Marina en la playa. El humo del incendio que iba a matarlo es precisamente lo que ha llamado la atención de su barco y lo que lo ha salvado. Un adulto ha llegado para poner fin al juego de guerra de los niños. Pero claro, ese adulto viene de un barco de guerra, participa en una guerra de verdad, la de los adultos, que es infinitamente más destructiva. Y los niños, al verlo, por fin a salvo, se echan a llorar. Pero no lloran de alegría, lloran por la pérdida de la inocencia, por el horror que han vivido y que han causado. Para entender de dónde sale una historia tan dura, hay que mirar a su autor, claro. William Golding no se inventó esto de la nada. Él sirvió en la Marina Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Vio con sus propios ojos de lo que somos capaces los seres humanos en las peores circunstancias. Y toda esa desilusión, esa brutalidad que presenció, es lo que acabó plasmando en las páginas de esta novela. Y así, la novela nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Una pregunta que era relevante cuando se escribió en 1954 y que quizá hoy lo es más que nunca. Al final todo se reduce a esto. ¿Es la civilización solo una fina capa, una máscara que nos ponemos? ¿Y qué pasa si esa máscara se cae? ¿Llevamos todos en el fondo un señor de las moscas dentro?